Lo prometido es deuda. Con 22 minutos pasando de las 10 de la mañana en este viernes de febrero, primer viernes de febrero, le damos la bienvenida a Álvaro Padrón, que dice presente una vez más en este ciclo de Nada que Perder. ¿Cómo va, Álvaro? Bien, con mucha alegría, porque para mí volver a compartir con ustedes y, bueno, ahora con Lucas, ¿no? Y un abrazo a Sofi, que me acaban de decir que tuvo que irse con alguna nana en la panza, pero volver a estar acá y de alguna manera también ocupando un lugar en la radio, este esfuerzo enorme que se hace por tener una voz distinta, que permita sobre todo reflexionar. Ustedes hace un rato decían, ¿no? Hay que potenciar el análisis, ¿no? Hoy no los medios, que son los más afectados, sino las formas de comunicación están de alguna manera afectando mucho el análisis. Tenemos noticias y nos enteramos de cosas. El problema es que no necesariamente las entendemos. Entonces, y todo depende del enfoque que se le da también a las noticias, en el medio que se difunda y demás, ¿no? Hace un rato le decía, Sale, ¿no? que ese es un gran asunto, ¿no? Como hoy la gente se entera de las cosas, se informa. Entonces yo creo que el esfuerzo de este espacio, de esta forma de hacer comunicación, y cuando pensaba un poco en el enfoque de la columna, yo traté de mirar cuándo empezamos, ¿no? A mí por lo menos me invitaron, fíjense, en septiembre del 2016 hice la primera columna, cuando recuerdo el Bicho Bonomi tuvo la iniciativa de insistir en que había que generar un medio que de alguna manera enfocara desde otro lugar la agenda cotidiana. No sé cuántos quedamos de esa época. Hace casi 8 años. Imagínate, me imagino, bueno, Alvarito Pan, se ve que los Álvaros somos resistentes para estas cosas. Ahora le preguntaba a Liber, y Liber me dice que también tiene una historia incluso anterior, pero recuerdo que ya era el encargado de aquella consola en esos años. Entonces, en aquel momento, yo no sé cuál fue la idea de los que me invitaron, pero seguramente pensaron que la política internacional era algo relevante. Si ustedes observan, es muy particular el espacio que se le dedica y el enfoque que se le da a la política internacional en los medios. Es como una repetición de cosas que vienen de otro lado. Entonces escuchamos casi lo mismo. Les propongo que hagan eso, por ejemplo, con los informativos de televisión, y van a encontrar que casi leído por gente distinta, escuchás lo mismo, porque son contenidos generados afuera, claro, por grandes agencias de comunicación que escriben cosas muy similares. Por supuesto, dependiendo del origen, va a ser el enfoque, y eso es al final lo que consumimos, y al final lo que de alguna manera genera nuestra opinión. Entonces, vuelvo a plantearme, ahora que estamos empezando el año, por lo menos yo aquí sentado, en este esfuerzo de comunicación, en preguntarme eso, ¿no? ¿Qué sentido tiene hablar de política internacional en un programa periodístico? Y si en aquel momento valió la pena esa reflexión, y yo creo que el hecho de que haya continuado es porque funciona, porque lo menos se valora como algo positivo, yo diría que ahora es más importante que nunca. Este es un año, no tengo que explicarlo, absolutamente clave. Se va a definir los destinos del país, el proyecto del país, yo diría a más largo plazo que 5 años. Yo creo que la discusión por varias de las cosas que hablaban hace un rato, ¿no? Con el Turco, lo que significa una etapa de transformación, de renovación, de cambio de liderazgo y de ideas. Yo creo que se hizo demasiado hincapié en los nombres. Está bien, era un poco el juego para mostrar un poco el perfil de la candidatura de Delgado, pero hay que pensar también cuáles son las ideas detrás de los candidatos. Uno de los problemas de la política actual es que se asocia demasiado a las personas. Eso también tiene que ver con el sistema, la forma en que nos comunicamos, ¿no? ¿Nuestro sistema presidencialista no contribuye a eso también? Por supuesto, pero digamos que Uruguay, que siempre tuvo ese sistema, estaba acostumbrado a un debate más de ideas que de la imagen de las personas. En América Latina es muy fuerte la impronta personal, y por lo tanto las personas definen mucho la política. En Uruguay siempre pesó mucho las ideas, y yo creo que hay que renovar liderazgos, pero hay que renovar ideas también. Entonces, esto que estoy diciendo es porque a mí me parece que la discusión que tenemos que tener ahora es cuál sería para esos 5, y yo diría un poco más, en política internacional seguro que es más largo que 5 años, los debates que necesitamos. Y si decía yo, 2016, ¿no? Vos decís casi 8 años, soy malo con las cuentas. Sí. Casi 8 años. La política internacional parecía relevante para ponerla como una de las columnas de aquí, de esta emisora.
Yo digo que con el tiempo que pasó, eso rompe los ojos. Elecciones por un lado, por este año, pero después la región y el mundo. La región y el mundo se nos metió de una manera en la vida cotidiana. Yo hago ese esfuerzo, ¿no? Siempre dije que no soy un experto en política internacional. Soy una persona que se formó a partir de la experiencia de la militancia sindical en esa área. Pero una de las cosas que descubrí con esa experiencia es que necesitamos que la política internacional sea mucho más democrática, mucho más popular, y no de las élites, no solo económicas, sino en este caso hasta de las élites diplomáticas, ¿no? Esa idea de que los expertos solo pueden hablar de política internacional. Sentimos que la política internacional no nos toca el bolsillo y por eso no la vemos como tan cotidiana. Por ejemplo, quizás, claro, ¿no? y ahí está la clave. Eso por un lado. Y por otro lado, supongo que cuando vos arrancaste hace 8 años atrás, la discusión de política internacional estaba más que nada centrada en lo que tiene que ver con las exportaciones, por ejemplo. Y hoy el abanico es mucho más amplio. Enorme. Sí, y ese es un gran defecto, el de relacionar siempre política internacional a comercio. Exacto. Y que por lo tanto todo se mide en función de si vendemos, compramos, si logramos un acuerdo. Esa es una receta que no es ingenua, ¿no? Es una concepción que tiene que ver con que la sociedad tiene que funcionar solo con la lógica del mercado, cuando en realidad, y ahí es lo que voy a tratar de mostrar ahora, ya la globalización en el 2016 estaba hiperpresente. Lo que pasa que nuestro país ha tenido como una especie de retroceso en términos aldeanos. O sea, Uruguay siempre fue muy internacional. Y no solo desde una perspectiva de izquierda. Lo hicieron todos los partidos, incluso un partido bastante nacionalista, ese es su nombre, como el Partido Blanco, también tuvo un reflejo internacional muy fuerte. Sobre todo Herrera es un gran referente. Él llegó a decir, Uruguay será internacional o no será. Entonces, hay, digamos, una historia de un país muy abierto, no al mundo en términos comerciales económicos, a pensarse como parte del mundo. Bueno, eso ya existía y nos hemos ido metiendo más para adentro, una idea media, repito, aldeana, de creer que acá somos diferentes, hay cosas que no nos van a pasar, y en el 2016 probablemente todavía había una fuerte, digamos, posibilidad de argumentar eso, yo creo que erróneamente, pero todavía había mucha distancia entre lo que nos pasaba todos los días y esa agenda internacional. Pasó este tiempo, y yo les voy a poner ejemplos. La pandemia. Sí, claro. Sí. La pandemia fue como un gran curso de interdependencia global. Porque arrancamos diciendo, bueno, le está pasando a los chinos, más lejos que China No nada, va a llegar, ¿no? decíamos en diciembre. Claro, es Veíamos esas un noticias problema de como otros. algo muy lejano, como algo de... Y se nos metió en nuestras casas, en nuestros trabajos, en las escuelas, nos cambió la vida. Yo creo que salir a buscar vacunas. bueno, ahí empieza justamente la demostración de que algo que ocurre por razones globales solo puede ser resuelto a escala global. Porque, y no es un problema de plata. O sea, la pandemia tuvo otro componente fuertísimo de enseñanza, que es que nadie se salva solo. Ni un país, ni una persona. O sea, se podía tener mucha plata y tener la vacuna el otro día, y vos al final no resolvías el problema porque era un tema global que si no se resolvía globalmente iba a seguir presente. Claro. Y ese fue el gran disparate político, ¿no? Fue un éxito científico, porque nunca la humanidad logró desarrollar una vacuna tan rápida, pero fue un gran fracaso político por la forma en que se administró. En vez de tener una política global, que terminó quedando muy débil, ¿se acuerdan, no? La parte que se encargaba la Organización Mundial de la Salud, terminó una disputa entre los países a ver quién conseguía gran negocio para los laboratorios. Todavía no sabemos los contratos que firmamos los países. Entonces, ahí tenés una demostración de que algo que siempre creíamos doméstico, que es la salud, terminó siendo un problema de política internacional. Bueno, es el mejor ejemplo que va en contra de lo que recuerdo que decía Javier Milei en el último debate, de que en realidad las relaciones internacionales las fijan los privados y el Estado no tiene por qué meterse. Un disparate. Un disparate en el siguiente sentido. Por supuesto que las políticas públicas siguen siendo determinantes. El problema es la escala. Nosotros no tenemos políticas públicas globales, porque no hay una conducción política global. Claro. Construimos una civilización que genera efectos globales, pero que no los conduce políticamente. Y se lo hemos dejado al mercado. Los organismos internacionales no han logrado dar cuenta de la gobernanza global que es necesaria para atender los problemas globales. Acabo de nombrar uno solo, porque quise conectarlo con algo que vivimos todos y todas. O sea, pero voy al segundo, que lo decías hace un rato, cuando hablabas del bolsillo, ¿no? Dice Mujica que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo. Bueno, en el bolsillo, que conecta con nuestra vida cotidiana, aparece un efecto que también creemos lejano, que es la guerra.
las guerras que hoy existen tienen, si no nos importa desde el punto de vista humano, que alcanzaría como argumento, nos tendría que importar porque nos afecta el bolsillo directo. Petróleo, por lo tanto combustible, fertilizante, fue un drama, no tuvimos conciencia de que el efecto de la guerra Ucrania y Rusia afectó la producción de fertilizantes más grande del mundo y eso encareció la cadena, que además es clave en Uruguay, que es la agrícola. Sí. La energía, hay un cambio radical de los temas energéticos que además hicieron retroceder toda la lógica de la lucha contra el cambio climático. El transporte se encareció muchísimo, no nos acordamos, pero todo el mundo empezó a hablar de que los contenedores eran carísimos y vos no encontrabas los productos porque se había retrasado toda la lógica del transporte, por un lado con la pandemia y luego con la guerra. Es decir, eso se nos mete en nuestra vida cotidiana, se nos mete en el bolsillo. Entonces, de vuelta a un tema de política internacional. Otro gran asunto que parecía que en Uruguay no iba a pasar, ¿no? La crisis climática era un problema de otros. También. Resulta que nos quedamos sin agua. Increíblemente. Nos quedamos sin agua. Lo que siempre dijimos era una de las grandes cuestiones de Uruguay, ¿no? Un día tesoro. Nos van a invadir por el agua, decíamos. Bueno, nos quedamos sin agua. Nos quedamos sin agua. Y eso tiene que ver, además de con un montón de problemas de política pública, de imprevisión y demás, con un asunto global que es la crisis ambiental. Yo creo que mucha gente, sobre todo mucha gente grande que no estaba quizás empapada en estos temas, tomó conciencia ahí, ¿no? Con la sequía. Sí. De cómo estamos a nivel medioambiental. Pero se dan cuenta, ¿no? Con la pandemia, conciencia, con la sequía, conciencia, con la guerra del bolsillo. O sea, y ahora les agrego dos que parecen más lejanos todavía. Nadie podía pensar que la inseguridad no fuera un tema solamente de su país, que se arregla con la policía. Bueno, algunos deliran diciendo que tiene que ser con los militares. Pero es que, ¿alguien cree que vamos a resolver el problema del narcotráfico país por país? ¿Se dan cuenta lo que pasa con Marcet? Que no lo pueden agarrar y están 5 países involucrados. Agregaría que está involucrado Estados Unidos centralmente, porque son los que tienen condiciones para manejar a la escala que se necesita manejar este problema, que es a escala global. Entonces, si alguien creía que esto es algo que solo nos pasa puntualmente a nosotros y que se va a resolver, no entiende nada, porque el poder de ese actor internacional, que es el crimen organizado, menciono narcotráfico, hay otros crímenes organizados, por ejemplo, los que se dedican a lavar plata o los que se dedican a los paraísos fiscales, que son los ladrones de cuello blanco. Que no se habla tanto. No los agarrás tan fácil. Acá se agarró uno hace poco que mezclaba las dos cosas, ¿no? Mucha plata, empresas aparentemente legales y el negocio era narcotráfico, vivía en un lugar privilegiado de Uruguay, con un yate enfrente. Es decir, estamos frente a fenómenos que tienen escala global y que solo van a poder ser enfrentados a escala global. Eso también es política internacional. Y termino con otra que es obvia en nuestra vida cotidiana, que es el empleo. El empleo cada vez más está determinado por decisiones de política internacional, porque tiene que ver con un actor también relevante a nivel global, que son las empresas multinacionales, que generan una parte enorme del empleo en todos los países. Y si no, miren lo que acaba de pasar con las compañeras y los compañeros de Pedido Ya. Una decisión de una empresa que decide que una parte de su operativa se va a otro país, te termina generando un desempleo en un sector absolutamente delicadísimo para un montón de gente a fin de año. O sea, es un drama para personas concretas, uruguayas y uruguayos, que se quedan sin trabajo por una decisión que es de política internacional. Entonces, porque además tiene que ver con promoción de inversiones, con que Uruguay le dedicó a esa empresa exoneración de impuestos, entre otras cosas para generar empleo. Habría que ir a reclamarles ahora, ¿no? Y que pierdan esas exoneraciones, porque esa promesa no solo no la cumplen, sino que van para atrás y perdemos empleo. Pero lo que estoy diciendo es que la política internacional cada vez es menos exterior. Miren lo que uso como concepto. ¿Saben cómo se llama el ministerio? Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya no es exterior, porque es casi política interior. Claro. ¿Me explico? Nosotros no podemos separar esas decisiones de la política doméstica, porque si no, no vamos a resolver la política doméstica, vamos a frustrar a la gente. Y esto tiene mucho que ver con la frustración, con la democracia y con la política, y por eso aparecen personajes de derecha con promesas falsas, pero que conectan con la gente, y este es otro asunto de política internacional. Yo los escuchaba en la charla con el Turco, y un asunto muy delicado de esta época es el contagio que se da en materia de personajes que aparecen en el mundo pareciendo mesías, pareciendo salvadores. Y la ultraderecha es un fenómeno internacional.
que solo se va a poder enfrentar también con posiciones, con políticas, con visiones de carácter internacional de otros sectores políticos, en donde incluyo a la derecha democrática, que está siendo devorada por esa derecha radical, demagógica, reaccionaria. Populista. Y eso está pasando en gran parte del mundo, incluyendo el mundo del norte. Está pasando con Trump. Después podemos volver al tema porque la elección de Estados Unidos es clave este año. Y volvió Trump con muchas posibilidades y con un plan de venganza, le llama la ruta de la venganza. Está recorriendo Estados Unidos con una campaña que se llama la ruta de la venganza. Y ese fenómeno, que tiene millones de votos detrás, está presente en todo el mundo, muy fuerte en Europa, en América Latina lo tenemos del otro lado del río, claro, con Milei, y es una articulación internacional que tiene que ser respondida por las corrientes políticas democráticas, también a escala internacional. Por eso es muy importante la visita de la presidenta del PT, brasilero Gleisi Hoffmann, el lunes en Montevideo, porque eso demuestra que hay una capacidad de pensarse internacionalmente, incluso desde los partidos, que han abandonado bastante la política internacional. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no podemos prescindir de la política internacional y no la veamos ni como algo ajeno a la vida doméstica y a la política interna, y mucho menos ajenos a nuestra vida cotidiana. Este año, no tengo duda, voy a aterrizar un poco, ¿no? Las guerras son un tema clave. Hay más guerras que estas dos, Sí. Ahí de vuelta a los medios, ¿no? Parece que como si fueran las primeras guerras de esta época, y en realidad hay otras que claramente silenciadas en los medios, pero estas dos son muy importantes. Y hay una que está pasando por un momento crítico, que es la situación sobre todo en Palestina, y creo que es muy importante lo que acaba de pasar con la denuncia de Sudáfrica. Hay que estar atentos a eso, hay que ayudar, hay que ser solidarios. Las guerras nunca nos pueden resultar indiferentes. Bueno, y acá justamente, ¿no?, con la denuncia de Sudáfrica también es algo que no esperábamos, que justamente este país fuera el que denunciara, ¿no? Sí. Y acá es donde tomamos conciencia de que realmente todos somos parte. Total, y una muy mala posición de Uruguay, pero con eso quiero terminar, que es con la política exterior uruguaya. No tengo dudas que las guerras van a ser de nuevo un tema central este año. La crisis ambiental, sin duda va a ser también un tema central. No se olviden que la Amazonia es hoy una de las marcas de nuestra región y va a ser seguramente determinante en cualquier debate sobre el futuro del planeta. La inseguridad cada vez se torna más un asunto de carácter internacional, y creo que ahora que lo vivimos tan directamente lo tenemos que integrar a eso. La desigualdad. La desigualdad es un asunto global porque los poderosos del mundo son transnacionales. Y la única forma de enfrentarlos son con políticas públicas transnacionales. Está en debate el impuesto a las grandes fortunas mundiales. Ustedes saben que estamos pasando uno de los momentos más insólitos de la historia, donde nunca hubo tanta riqueza tan mal repartida. El 1% de la población del planeta concentra la mitad de la riqueza del planeta. Eso no pasó nunca. Bueno, pensemos la cantidad de alimentos que se generan, la cantidad que se desperdician y la cantidad de población que pasa hambre. Todo necesidad de política internacional. No se resuelve Estado por Estado. Entonces, todo lo que acabo de decir son necesarias políticas globales y Uruguay tiene que ser parte de eso. Ni que hablar la disputa, que es el gran telón de fondo entre China y Estados Unidos, Sí. ¿no? Que eso es una disputa de época, es un cambio de época, porque tiene que ver con una transición hegemónica, de cómo el poder pasa de un imperio, así le llamábamos antes, pasó con el Imperio Romano, pasó con el Imperio Británico, fue la última transición hegemónica, de Inglaterra a Estados Unidos, que casualidad su colonia. Entonces, estamos viviendo ese cambio de época y ese es el trasfondo de un momento clave, pero que está atravesado por estas cosas que yo dije, que son de escala global. En el barrio, no tengo dudas que lo principal en términos geopolíticos va a ser la elección de Estados Unidos, la elección del tiburón. Voy a hacer referencia a un artículo de Roberto García, absolutamente fabuloso, un artículo en Brecha que habla del caso de Guatemala y todo lo que significa el triunfo de Arévalo y lo que pasó, y habla del tiburón y la sardina, que es una fábula, y el tiburón sigue siendo muy presente en nuestra región, es parte de nuestro continente, así que las elecciones en Estados Unidos van a ocupar un espacio importante en nuestras columnas. Repito, vuelve Trump en términos electorales, ojalá no en términos de triunfo, pero es muy compleja la situación en Estados Unidos y cuidado con no entender la influencia que eso tiene en nuestra región. Pero hay más elecciones, hay elecciones en El Salvador, en Panamá, en República Dominicana, en México y en Venezuela. Son elecciones claves. Nosotros tenemos que seguirlas este año, vamos a ir teniendo una hoja de ruta en función de las fechas de esas elecciones. Por supuesto, Argentina
por todo lo que significa para nosotros, pero también por lo que implica el personaje Milei. Acabo de intentar decir que eso es una ola internacional, no es un caso aislado, y quien crea que Uruguay está vacunado contra eso no entiende nada. No estamos vacunados contra eso. Según cómo se desempeñe la política uruguaya, puede aparecer un personaje así aquí, sobre todo en relación a la frustración con la política, que también es un dato en Uruguay. Hay candidatos. Hay algunos intentos, que intentan instalar los discursos de Milei, que en principio uno puede pensar que no tienen asidero, pero si los instalamos, intentamos instalarlos y lo seguimos intentando, es posible que finalmente lo logremos. Y te digo que volvemos a poner el foco en las personas, y yo creo que un problema es que no nos damos cuenta que las ideas se están corriendo, y eso sí lo hablaron hace un rato. Fíjense que ahora parece que lo más virtuoso es el centro. Sí. Y un oyente decía, pero perdón, perdimos la perspectiva de que hay cosas que hay que transformarlas. Claro. Porque resulta que para portarse bien y no parecer radical, dejamos de hablar cosas que son absolutamente necesario cambiarlas radicalmente. Entonces, hay un asunto que, aunque no sea con personajes que triunfen, te empiezan a correr la política, y la derecha uruguaya está demostrando eso. O sea, tiene razón el Manso Gambera con un mensaje que mandó. El Partido Nacional se ha corrido hacia la derecha, no hacia el centro. Se olvidaron de Wilson. Y el Partido Colorado se olvidó de Valle, del Valle original. Entonces, todas esas ideas transformadoras que podían no ser radicales, aunque en su época fueron bastante radicales, la de Valle sin duda, parece que ahora te ponen en un lugar incómodo. Entonces, yo no tengo dudas que la derecha uruguaya es más de derecha hoy. Y aunque no haya un candidato que capitalice como esa derecha conservadora y reaccionaria, terminan siendo las políticas conservadoras y reaccionarias. Y terminan siendo legitimadas y naturalizadas por la población. Eso es lo más peligroso. Y mire que en seguridad eso es grave, porque empezamos a sentir que la única receta es más de lo mismo. Entonces, yo lo que estoy diciendo con esto es que el efecto contagio, aunque no se traduzca en un personaje, termina impactando en la política. Y hoy en la política uruguaya, sin duda, porque el campo de los dos grandes partidos tradicionales se ha corrido claramente hacia la derecha. De centro, nada. Que me disculpe Álvaro Delgado, que fue una persona de centro, pero hoy representa al gobierno probablemente más radicalmente de derecha. Incluso en algunos sentidos el hijo superó al padre. Y miren que la década del 90 fue dura, ¿eh? Entonces, en materia de política internacional no tengo dudas, porque en el gobierno de la calle Padre... Fue en el inicio del Mercosur. Hubo personajes muy interesantes. Y una de las características, me encantó la idea del turco de perezoso, creo que dijo, ¿no? Cuando se refería a una característica del gobierno. Yo diría que hay algunas políticas del gobierno, y en una entrevista que ustedes le hicieron sobre el puerto, a Lepeire, a González, él demostró una cosa muy interesante, que es impericia de parte del gobierno. Mediocridad, ignorancia. O sea, en algunas áreas del gobierno lo que hay es pereza intelectual y práctica. La Cancillería era eso. Mediocridad. Bueno, ha sido errática la Cancillería durante eso esos ni años. que hablar. Y no me quiero olvidar, y me meto de cabeza en Uruguay, no me quiero olvidar de que una tarea clave para este año va a ser responder a la pregunta de ¿para dónde va América del Sur en materia de integración regional? ¿Es el Mercosur Plus? ¿O vuelve la UNASUR o se crea una cosa nueva? ¿Y por qué digo esto? Porque esto empezó el debate el año pasado con una reunión que convocó Lula, que se llamó El Retiro. De ahí salió una agenda que se llama el Consenso de Brasilia, que ahora la tiene que seguir Boric en Chile, para convocar una nueva cumbre de presidentes sudamericanos. Ahí hay una cuestión clave, que es cómo se organiza Sudamérica para ser parte de esos temas globales, que no se resuelven solamente navegando en solitario, que fue el gran proyecto de este gobierno, que yo lo catalogo como reaccionario en ese sentido, no solo conservador. Empezó siendo conservador, pero terminó siendo reaccionario porque, como dijeron ustedes hace un rato, querer dinamitar el Mercosur ya no es solo conservador, es reaccionario. Porque se reacciona a un momento en donde la región trata de unirse y la política de Uruguay es dividir, irse solo, soltar la mano. Entonces, eso es reaccionario. Y no tengo duda en llamarlo así, porque conservador es mantener, romper y evitar algo que puede cambiar para mejor es reaccionario. Entonces, ya que estamos en términos, ¿no? Ya que nos catalogan de radicales y empezó esta idea de poner esos adjetivos, yo le pongo un nombre a la política exterior uruguaya, reaccionaria. Además de haberse practicado de una manera absolutamente mediocre.
Porque en este sentido hay dos problemas de la política uruguaya, internacional. El primero es la forma y segundo es el contenido. Voy a empezar al revés, con el contenido. El contenido es el que acabamos de decir, ¿no? La concepción del Maya Oro. No es verdad que no tenía rumbo la política internacional, tenía rumbo, que era favorecer a los que ya estaban bien. Porque nosotros seguimos teniendo una matriz exportadora que le conviene a los sectores agroexportadores. No transformamos la realidad en ese sentido. De hecho, Álvaro, tuvimos años récord de exportaciones y eso no se vio reflejado más que en el bolsillo de los Porque es enormemente concentrador el sistema productivo uruguayo. Porque está en muy pocas manos y desarrolla muy poco trabajo de calidad. Desarrolla poco empleo y de poca calidad. Por algo el mundo desarrollado se dedica a otras cosas, además de tener un efecto ambiental tremendo. Entonces, también. La combinación es dramática, tenemos que cambiar eso. Por eso yo digo que durante mucho tiempo la política fue conservadora, tuvo un rumbo, que es favorecer a los Maya Oro. Después tuvo otro problema, que es que interpretaban que el mundo se estaba abriendo, y es exactamente al revés. El mundo se está cerrando en grandes bloques. Por eso, no apostar a un bloque en la región es reaccionario, porque es lo que realmente nos va a permitir influir en esa agenda global. Tercero, tuvo el problema de cortarse solo. Y la teoría de que estábamos atrapados en una región, una teoría que se desarrolló en Chile con gobiernos de derecha, que era, somos una casa linda en un barrio pobre. Miren qué concepción había, ¿no?, en la élite chilena, que era un país modelo que tenía la desgracia de haber nacido en América Latina. Qué horror, ¿no? Tenemos este barrio de mierda y nosotros que somos tan impecables. Así le fue, ¿no? Otra Piñeda. Que la Suiza de América. Sí, bueno, era la segunda Suiza. Nosotros también nos creímos la Suiza de América. Sí, claro. ¿Tá? Es parte de la fantasía de ese Uruguay distinto a la región, de querernos parecer y de que acá no pasan otras cosas y de que acá somos mejores. Bueno, muy europeos, sí. Nos pensábamos. Entonces, en esa lógica, este gobierno desarrolló plenamente una mirada que era: rompamos los vínculos, vamos a tratar de ir solos. Y así le fue. Fracaso, y me engancho con la forma, porque la forma tiene mucho que ver en este sentido. La forma fue con una diplomacia presidencial, y esto es clave, porque blindó la política internacional. Porque hay que entender que la calle ha logrado concentrar el poder y la imagen de todo el gobierno en él mismo. Y tenían razón ustedes cuando decían hace un rato que la crisis de liderazgo la tiene el Partido Nacional, siendo el partido, digamos, mayoritario, ¿no? La tienen los demás también. Pero en el caso del Partido Nacional, claramente, porque su líder no puede ser candidato. Claro, su proyecto personal, no lo digo yo, lo están diciendo hasta algunos de su propio partido, ¿no?, es volver dentro de un tiempo, para lo cual entierra las posibilidades del partido ahora. Eso es un análisis que están haciendo gente de su propio partido. Pero al concentrar la imagen y el prestigio y los resultados en sí mismo, en política internacional, ¿cómo lo hizo? Con lo que se llama diplomacia presidencial. Ser él el que hace la política internacional. Teniendo un soldado que lo único que hacía era trancar a la Cancillería para que no pensara y que todo funcionara de la lógica de la presidencia. Ese fue el papel de Bustillo. No hubiera sido el papel de Talvi. Por eso no se quedó tampoco. Que hubiera tenido que disputar, entre otras cosas, para llegar a este momento como un candidato. Entonces hubiera estado en tensión la política internacional. Y recuerden además que el arranque de Talvi ya era diferente. Sí. Hubo discusiones sobre el tema del golpe de Estado en Bolivia. Sí, claro. Bueno, eso fue por el caso de la pandemia, y se acuerdan del crucero, ¿no? Pero él ya había empezado a hacer ruido en política internacional. ¿Qué hizo la calle? Puso a alguien que no le hiciera ruido. Pero el drama, por eso digo que blindó la política internacional, es que Bustillo no sale por su desastrosa gestión en política internacional, sino por un caso distinto, que tuvo que ver con política internacional, por el asunto del pasaporte y demás, pero no es una evaluación de la política internacional. Porque si se hace una evaluación de la política internacional, es cero. No conseguimos nada. Por eso ahora se agarran tanto de este asunto del dragado de los 14 metros, porque es como el único éxito, que además tiene que ver con una historia, y fue brillante la entrevista que ustedes hicieron aquí, a un experto real que terminó mostrando que detrás no hay una sustancia, es como carambola y palo, o en todo caso, la historia de una negociación que nos lleva a un avance, pero está lejísimo de ser el éxito de la política internacional. Y por eso termino con algo que creo que es clave, y capaz que me peleo un poco con las reflexiones que ustedes hicieron hace un rato. Yo estoy de acuerdo en que hay un éxito en la renovación de figuras, y que creo que eso que Delgado califica como un problema para la oferta electoral de la izquierda es todo lo contrario, porque en realidad, sin que haya demasiado trauma, el Frente Amplio muestra nuevos candidatos
con altísimos niveles de aprobación, no solo hacia adentro de la fuerza política, que es todo un tema, porque los liderazgos primero se tienen que hacer en casa, sino hacia afuera. Entonces, es un caso casi único. Y se los digo, conozco mucho la realidad de los partidos en la región y les cuesta mucho la renovación generacional y la renovación de liderazgos. Si no, miremos un caso que está cumpliendo un año de un éxito enorme, pero vuelve a ser Lula. Brasil en ese sentido es Lula dependiente. Sí, Estamos claro. hablando de alguien casi de 80 años. Entonces, Uruguay no precisó hacer eso. En el caso del Frente en Amplio. algún momento, Álvaro, Sí. ¿te acordás que hace algunos años se decía, bueno, quiénes son los que van a continuar Claro. todo esto? Porque una vez que Vázquez no esté, en aquel momento Sí, todavía sí. estaba, que Mujica también se Sí, retire. Astori. ¿Qué es lo que va a No pasar se- con la izquierda Recordemos la uruguaya? época de Sereni cuando se decía es insustituible, creador de Frente Amplio. En fin, lo que digo que eso... Ahora, ¿dónde está mi pelea o mi comentario crítico? Que eso hay que asociarlo a ideas y a proyectos. Y yo creo que nosotros no podemos plantearle a la gente más de lo mismo. No alcanza con decir que este gobierno fue un desastre, que este gobierno hizo un montón de cosas negativas, que hizo retroceder, y decir que entonces con eso alcanza para ofrecerse como alternativa. Y menos todavía alcanza decir que se hizo bien, primero porque no se hizo todo bien durante 15 años, y segundo porque cambió la realidad nacional, regional y mundial. Entonces, en política internacional o hacemos una transformación profunda, y ahí sí me pongo radical, y digo, yo primero espero de un debate político y luego de una ejecución de política pública a partir del próximo gobierno en donde tengamos una nueva política internacional, en forma y en contenido. En contenido porque cambió radicalmente la realidad, porque retrocedimos mucho con el contenido de este gobierno y necesitamos recuperar prestigio en la región, recuperar capacidad de influencia, porque nos volvimos intrascendentes, y recuperar una de las cosas más sagradas, que no es un tema solo del Frente Amplio, sino de década de política internacional, salvo la dictadura, que es el reconocimiento internacional. Lo que hoy tenemos es desprestigio. Uruguay es noticia siempre por problemas, en los últimos 4 años. Entonces, y el prestigio es algo que cuesta mucho conquistar y es muy fácil perder. Entonces, todo eso requiere de una nueva forma de mirar y de nuevas propuestas. A mí no me alcanza con criticar a lo que está o decir que vamos a volver a hacer lo mismo porque no fue todo bueno. Hubo muchos errores o muchas cosas que no se lograron, sobre todo en política internacional. Y en forma es donde hay que dar la batalla más grande. Creer que lo único que hay que hacer es tener un ministro o una ministra, ojalá nunca hubo, de Relaciones Exteriores, y que con eso alcanza, es no entender que la política internacional requiere, en primer lugar, de ser democrática. Y tiene que ser discutida por la sociedad. Y por eso es tan importante un espacio como este, que nos permite popularizar, hablar Claro. de una manera llana y clara, sin poner 2 apellidos, 20 siglas Bajarlo difíciles, a tierra. bajarlo a tierra. Y que la Totalmente. gente entienda que está discutiendo su vida cotidiana y que reivindique, yo quiero opinar sobre Claro. eso. Y que los actores de la sociedad que pelean por salario, que pelean por temas de salud, por temas de educación, digan que también van a opinar de política internacional. Y por eso tiene que ser transversal, democrática y transversal. Yo imagino una política internacional donde el centro no sea la Cancillería. Que la Cancillería sea una parte del trabajo que se hace, que tiene que ver con la diplomacia, con las relaciones que tiene con los países, pero que haya una forma de pensar la política internacional del conjunto del Estado. Porque al final todos hacen política internacional, incluyendo los distintos aparatos del Estado, los ministerios, las empresas públicas, Sí, sí. la sociedad en su conjunto, la academia y los medios de comunicación. Entonces, por suerte, seguimos aquí en esta columna y ojalá este año, que creo que es un año clave, nos permita potenciar el intercambio con la gente, con ustedes y bueno, hacer de esto un esfuerzo valioso. Pletórica la gente, ¿eh? Seguiremos reflexionando con tus columnas, Álvaro. Gracias por Un placer invitarme. que estés acá. Gracias.